Listo. Bien, entonces ya vimos cómo parametrizar segmentos y la gráfica de alguna función. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, la gráfica de una función, cuando es una función en el plano. Listo. Sin embargo, no debemos preocuparnos demasiado porque en la mayoría de los casos, cuando nos piden hallar una integral de línea, también nos dan la parametrización. ¿Sí? Como miren en estos ejercicios del 39, etcétera. Bueno, el 39 da en el campo y dice, o sea, la idea es que usted realice la integral de línea sobre las dos trayectorias, ¿sí? O sea, en el primer caso es una hélice cuya parametrización está dada por esta forma, ¿sí? Es una hélice en el espacio 3D. Y en el segundo caso, nos dicen que haga la integral de línea sobre esta curva y dan es la gráfica nada más. En este caso sí tendríamos que parametrizar nosotros este segmento. Aquí no. Aquí esta hélice ya está parametrizada. ¿Listo? Pero bueno, antes de pretender abordar ese tipo de problemas, podemos hacer una observación sobre las parametrizaciones, una última observación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos no un segmento, sino varios segmentos? Y la unión de esos segmentos generan una trayectoria. ¿Sí? Pensemos en el plano para visualizarlo mejor. ¿Sí? Entonces, digamos que ustedes tienen este primer segmento aquí, ¿sí? Luego baja y luego sube aquí. ¿Sí? Esto es una trayectoria. Digamos que aquí comienza en el punto 0, 1. Listo. Aquí llega al punto, por decir algo, 1, 1. En consecuencia, aquí baja de forma vertical. Este es el punto de coordenadas. Aquí es 1, 1. ¿Cierto? Y aquí es el punto 1, 0. Y aquí digamos que es ya 2, 0. Entonces el punto inicial es 0, 1 y el punto final es 2, 0. ¿Sí? Por medio de esta trayectoria. Digamos que viene así. Entonces en un caso de estos, ¿cómo puedo parametrizar la curva? ¿Listo? Entonces, llamemos toda la curva completa C. ¿Cierto? La curva C. Entonces noten que la curva C, en síntesis, es la unión de varios segmentos. Por ejemplo, el segmento 1, que está en primera parte, que une estos dos puntos, ¿sí? Luego la unión con el segmento que va a llamar 2 y el segmento 3. O sea que C es igual a la unión de varios segmentos. ¿Sí? Y nosotros estamos en capacidad de parametrizar un segmento. Entonces yo puedo usar mi fórmula para parametrizar este pequeño segmento, ¿sí? Que es A más T veces B menos A, donde A sería este y B sería este punto. Entonces yo puedo parametrizar esta curva C1, ¿sí? Luego yo puedo definir A como el punto 1, 1 y B como el punto de acá, y puedo parametrizar la curva C2 y la curva C3 también, ¿sí? Cada una de manera independiente, ¿listo? Y por lo tanto, si yo quiero hacer la integral de línea, que todavía no la he definido, me va a permitir hablar de ella sin definirla, ya enseguida la defino. Si yo quiero calcular la integral de línea del campo F por dr, pues como sé la unión de tres curvas, entonces yo puedo integrar primero en la curva 1, en el primer segmento, ¿sí? Y sumarle la integral sobre la curva 2, o el segmento 2 en este caso, y después sobre el segmento 3. ¿Listo? Entonces, si sabemos parametrizar segmentos, eso es suficiente para poder hacer integrales de línea en curvas que son la unión de segmentos, ya sea así, así,
Cualquier curva que sea la unión de varios segmentos se parametriza de esa forma, como la unión. Bien. Y puedo usar esta propiedad y hacer la integral de línea. Pero bueno, antes de tocar esto es como una observación. Antes de llegar a eso, definamos pues la integral de línea. ¿Sí? ¿Cómo se define? Integral de línea. Ya tenemos claro qué es una trayectoria. Sabemos algo sobre eso. Entonces la integral de línea. Si tienen preguntas, siéntanse incómodos en hacerlas. Integral de línea. Entonces, como dijimos, la integral de línea quiere calcular el trabajo que realiza el campo sobre una trayectoria, ¿cierto? Pero recordemos que el campo es un vector, ¿no? Él tiene una componente M, N, y si consideramos la versión más general, P, ¿sí? Un campo en el espacio. Es así, ¿cierto? Y si yo quiero ver qué trabajo hace este campo sobre mi partícula que describe una cierta trayectoria, esa trayectoria R de T está así. Es una coordenada X que depende de T, Y que depende de T y Z que depende de T. ¿Listo? Entonces, en definitiva, el campo realiza un trabajo en cada una de las componentes de la posición de la partícula. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que una pequeña cantidad de trabajo, un delta de T, es igual a una pequeña cantidad de trabajo en X, un M por dx, más una pequeña cantidad de trabajo en Y, N de Y, más una pequeña cantidad de trabajo en Z. ¿Sí? O sea, el trabajo total, la suma de todos los trabajos, tanto en el Profe, campo, ahí no es P en la de Z, dirección X. ¿Cómo? ahí no es P Ah, de sí, Z. P de Z, exacto. Muchas gracias. P de Z, ¿cierto? Porque el campo realiza trabajo en todas las componentes de posición de la partícula. Entonces, digamos que este es el trabajo en X, trabajo en Y y trabajo en Z. ¿Listo? Eso es. Miren que eso que acabé de escribir allí, esta suma, se puede escribir vectorialmente como un producto punto. ¿Sí? Se puede escribir que eso es el producto entre M, N y P por el vector, digamos, de X, de Y, de Z. Porque si hago el producto punto entre ellos, se multiplican coordenada a coordenada y se suma. Entonces llego a lo que tenía antes. ¿Sí? Y este vector que está aquí, de X, de Y, de Z, noten ustedes que lo puedo reescribir en términos de la parametrización de la siguiente manera. ¿Sí? Miren, estoy sustentando un poco la definición de la integral de línea. ¿Sí? Miren que si R es igual a eso, la derivada de la parametrización, R' no es otra cosa que la derivada de cada una de las componentes. La derivada de X con respecto a T, la derivada de coma. Estoy derivando esta parametrización. Entonces, se deriva componente a componente. Entonces, la derivada de Y con respecto a T y la derivada de Z con respecto a T. Eso es R' de T, eso es un vector. ¿Sí? Miren que yo puedo decir, esto es un informalismo, pero siempre funciona. ¿Sí? Aquí tengo como si fuese un factor común, el de T. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar ese factor común, es un informalismo, pero funciona bien. 1 sobre T. Y ese de T que está allí, dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar al otro lado. Entonces me queda que R' de T por dt es R' de T por dt. Es ese vector de X, de Y, de Z que está aquí.
Ahora, otra observación. El campo tiene que evaluarse todo el tiempo en la parametrización, ¿no? O sea, esto que está aquí es lo mismo que el campo. Ese vector es lo mismo que escribir f, el campo. Ese campo tiene que evaluarse en la parametrización para que así me dé la fuerza que actúa en cada posición. ¿Sí? Tiene que evaluarse aquí. Y multiplicarse por ese vector. Entonces eso es un diferencial de trabajo. ¿Sí? Entonces ya como vimos que este vectorcito azul se puede escribir como r' dt por dt, concluimos lo siguiente, pues esto es un poco informal, pero es una idea. ¿Sí? Una pequeña idea heurística de dónde surge esa definición. Entonces concluimos esto que voy a escribir en verde, que dt es igual al campo evaluado en la parametrización, porque es allí, en cada punto de mi curva, yo quiero ver qué vector le está asociando el campo, ¿sí? Es como si la curva fuese esta. Yo quiero ver en este puntico qué vector le asocia al campo, en este puntico qué vector le asocia al campo, aquí qué vector le asocia al campo. Entonces, eso me lo da esta función vectorial. Y eso multiplicado por dx de y de z, que ya vemos que eso se puede escribir como r' dt por dt. Eso me da un diferencial de trabajo. Si yo integro los dos lados, la integral de dt es t. Entonces me queda que el trabajo es igual a esta integral cuando t varía entre a y b. ¿Sí? O sea que, en definitiva, tenemos la siguiente definición más concreta. ¿Sí? Lo que dice el libro, que ese trabajo, que lo vamos a anotar de en adelante, este t, lo notamos así como la integral de línea sobre la curva c de f punto de r. Eso es igual a la integral de a a b de f evaluado en la parametrización por producto punto r' dt por dt. ¿Sí? Entonces, y esto es trabajo. Así se hace una integral de línea. ¿Sí? O sea que una integral de línea en definitiva es una integral de una sola variable, mire. Y estoy integrando con respecto a t entre a y b. ¿Sí? Ojo, este producto aquí, esto es un vector y esto también. Entonces tengo que hacer ese producto punto e integrar. ¿Listo? Y esa es la definición de la integral de línea. Y se define así. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí cómo se define la integral de línea. Y tiene esa génesis. Y buscamos calcular un trabajo. Bien. Ahorita les muestro. Ya voy a hacer unos ejemplos para aclarar mejor esto. Sí. Es esta definición que está aquí. La definición de la integral de línea de un campo vectorial. ¿Sí? Aunque yo no escribí, o sea, el campo evaluado en xt, yt, zp. Eso es lo mismo que decir que el campo evaluado en la parametrización, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está rdt. Rdt es ese vectorcito xdt, yt, zt, si es una curva en el espacio 3D, o xt, yt si es en el plano. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de la integral de línea. ¿Sí? Aquí quiero hacer otra observación. Bien. Uno puede definir la integral de línea de un campo, como lo acabamos de hacer. ¿Sí? Y antes, al inicio de la sección, el libro define la integral de línea de una función de dos variables. ¿Sí? Pero, en otras ocasiones yo he dado también esta parte, la integral de línea de una función. Pero en esta ocasión no. Vamos a saltarnos eso porque si uno se puede analizar con detalle los resultados interesantes, las conexiones entre los distintos tipos de integral y todo lo demás, se establece para integrales de línea de campos, ¿sí? De campos vectoriales. Entonces, la integral de línea de una función no es relevante en toda la teoría, ¿sí? Lo que genera es confusión, porque a veces los estudiantes se confunden
si está integrando una función o un campo, porque son fórmulas diferentes. Y si usted integra una función, tiene que usar estos resultados aquí. ¿Sí? Y si usted integra un campo, pues la fórmula que acabamos de ver. Entonces, dado que la integral de línea de una función en nada nos contribuye, pues no lo vamos a estudiar. ¿Listo? Y estudiamos a partir de este título, miren, integral de línea de campos. Y aquí es donde tenemos los resultados interesantes. Y las interpretaciones interesantes como un trabajo, ¿no? Viendo integral como un trabajo. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a hacer varios ejemplos y para ver cómo es que trabajamos con esta definición. Entonces, ejemplo 1, la integral de línea de un campo. ¿Sí? Entonces, ejemplo 1. ¿Sí? Entonces, consideremos un campo. Permítame, voy a inventarme aquí un ejercicio, a ver si me sale interesante. Ejemplos. Entonces, ejemplo 1. Y hagamos varios ejemplos hasta que acabemos la clase. Listo. Considere el campo F. F igual a un campo en el plano. F igual a 2x y más y j. ¿Sí? Ese es el campo y vemos la trayectoria de dos maneras. ¿Sí? Una, en el primer caso voy a dar la trayectoria, voy a decirle que la trayectoria es la siguiente, les voy a mostrar la gráfica. La trayectoria es la que va de este punto 0, 0, ¿sí? Hasta el punto 1, 1. ¿Sí? Pero miren cómo voy a tomar esta trayectoria. Me voy a ir así, por medio de segmentos. Aquí y luego subo. ¿Sí? Entonces vengo aquí y subo acá. Eso es C. Entonces voy a colocar acá arriba mejor el título. ¿Verdad? Calcule, colocamos aquí, calcule la integral de línea, que le pueden expresar a uno eso de esta forma. Calcule la integral del campo F por dr, ¿sí? Sobre la curva C. ¿Sí? D. Y aquí colocan el campo y la curva C. ¿Sí? Este es digamos que es el ítem A. B. Aquí miren que está dando la gráfica de la curva. Y en este caso, digamos que nos dan la parametrización R de T igual a TI más TJ. ¿Sí? Con T variando entre 0 y 1. ¿Listo? Resolvamos este ejercicio, el ítem A y el ítem B. Bien. Miren que esta parametrización aquí, TI y TJ, lo que está haciendo es describir una recta. ¿Qué recta? Porque la coordenada X y la coordenada Y son lo misma. ¿Sí? TT. Entonces describe la recta que parte del origen y llega al punto 1, 1, porque T varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces miren que las dos curvas, o sea, son diferentes, pero tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. ¿Sí notan ustedes? Pero son distintas, claro. Entonces vamos a hacer la integral de línea en las dos curvas, ¿sí? Porque son distintos enfoques. Entonces tenemos que aplicar esta definición. Ya la iba a borrar, pero mejor dejémosla allí. Dame un segundo. Tenemos que aplicar esta definición que está ahí escrita. Hagámosla primero. El caso más fácil. ¿Sí? El caso más fácil es el B, porque ya nos dieron la parametrización. ¿Sí? Entonces resolvamos el B. Entonces la integral de f punto dr
En el caso B va a ser igual a, como t varía entre 0 y 1, entonces esta integral se hace entre 0 y 1. ¿Sí? ¿De qué? Del campo evaluado en la parametrización. ¿Sí? O sea, aquí donde está x, coloco la coordenada x de la parametrización, que es t. Y aquí donde está y, coloco la coordenada y de la parametrización, que también es t. ¿Sí? Entonces el campo evaluado en la parametrización, ¿qué es? Es este vector 2t, coma, t. Puedo usar esta notación. ¿Sí? También haya podido escribir 2ti más tj, pero prefiero eso. ¿Listo? Por, y aquí dice r' de t. Si r de t es ti más tj, ¿cuánto es r'? Entonces debemos calcular ese vector. R' es derivar esto con respecto a t en cada una de sus componentes, ¿no? Por ejemplo, la derivada de t con respecto a t es 1. Entonces me da 1i más. Y aquí la derivada de t con respecto a t pues es 1 también. 1j. O sea que r' en este caso es el vector 1, 1. ¿Sí? Y eso por el de t. ¿Listo? Miren, ahí aplica la definición. Evalué el campo en la parametrización y calculé r' y aquí están esos vectores que se generan. ¿Listo? Este es un producto punto entre vectores. Mírenlo, por eso aquí quedan vectores. Y ya, ahí prácticamente ya acabé porque miren, ¿cuánto da esa multiplicación? Los vectores se multiplican componente a componente y sumo, ¿no? O sea, 2t por 1 me da 2t, más t por 1 t. Entonces esta integral aquí da integral de 0 a 1, ¿sí? De 2t, que es esta componente, y luego las dos se multiplican. T más t por 1, t. Entonces 2t más t por dt. ¿Listo? Esa es la integral que me quedó. Y 2t más t me da 3t. Entonces eso es igual a la integral de 0 a 1 de 3t por dt. 3t por dt. ¿Listo? Y esta integral, pues la integral de 3t es 3t a la 2 sobre 2. ¿Sí o no? Evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Y esto es igual a 3 medios. Entonces ese es el trabajo. Si se está midiendo en newtons y metros, sería 3 medios de newtons por metro. Este es el trabajo. Es el resultado de la integral de línea de ese campo en esta parametrización. ¿Listo? 3 medios. Preguntas. ¿Se entendió cómo se aplica la fórmula? Anderson, ¿sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, y Sara o Margie, ¿no? Ladies, Juan, todo el mundo está ok. Miren, así se aplica la fórmula. Hice el primero el ítem B porque ya tenemos la parametrización. En el ítem A tenemos que calcularla, ¿sí? Entonces es un trabajo adicional. ¿Listo? Ahora quiero hacer otra observación. Este campo que estamos viendo, este campo que integramos es un campo conservativo. De hecho, en clase creo que lo mostramos. Este campo es conservativo. ¿Listo? Resulta que la integral de línea sobre campos conservativos no depende de la trayectoria, ¿sí? Depende solamente del punto inicial y final. Por lo tanto, si ustedes notan, aquí las dos trayectorias tienen el mismo punto inicial y final, ¿sí? Porque la trayectoria B describe esta recta aquí, que une los mismos puntos que la trayectoria roja, ¿sí? Así que esto no lo hemos visto, no es un teorema que hayamos enunciado aún, pero
Después de hacer todas las cuentas, en el caso A, nos tendría que dar lo mismo, tendría que dar 3 medios. ¿Sí? Porque yo me sé ese teorema y les adelanto. ¿Sí? En principio no tendríamos por qué saber eso. Listo, vamos a ver si eso en efecto da 3 medios usando la otra trayectoria. Bien. Entonces, primero, porque tenemos que estar preparados para todo. A nosotros cuando nos piden hallar integrales de línea, puede ser que nos muestren el dibujito de la curva sobre la que voy a integrar o que nos den la parametrización. Si nos dan la parametrización, chévere, nos ahorraron trabajo. Si nos muestran el gráfico, nos toca parametrizar. ¿Listo? Vamos a parametrizar esta curva roja. ¿Sí? Entonces, como les comentaba hace un momento, ella consta de 2 partes. La curva 1, el segmento 1 y el segmento 2. ¿Listo? ¿Cómo parametrizo el segmento 1? Pues coloquemos aquí C1. 2 puntos. C1 se parametriza de la siguiente manera. En C1 el punto inicial A es el origen. ¿Sí? Y el punto final, o sea, parto de aquí hasta acá. Punto final tiene, que lo llamo B, tiene coordenadas 1, 0. ¿Listo? ¿Cómo parametrizo eso? La teoría ya no lo dice. RT es igual a más T veces B menos A. Eso fue lo que mostramos en la reunión anterior. ¿Sí? En este caso, A vale 0, o sea que eso va a dar, pues coloquemos todas las cuentas, 0, 0, más T por B, porque B menos A es B, ya que B es 0, y B es 1, 0. ¿Listo? Si distribuyo el T aquí y sumo con el 0, pues da lo mismo. Entonces me da T por 1T y T por 0, 0. Eso es RT. Esa es la parametrización. Que también se puede escribir así. TI más 0J. ¿Y de dónde a dónde varía T? Siempre que parametricemos segmentos, T varía desde 0 hasta 1. ¿Listo? Ahí parametricé toda esta parte. ¿Sí? Ahora parametricemos el segmento C2, ¿sí? Que va de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Igual que antes. Parametricemos aquí al lado. Entonces, en este caso, el segmento C2, digamos que el A sería el punto de coordenadas C2. El A sería, en este caso, para usar la fórmula, sería de coordenadas 1, 0, que es este puntico aquí, el punto inicial, y B sería el punto 1, 1. ¿Listo? Sí. Bien. Y ya, uso esta fórmula otra vez. O sea que RT va a ser igual a, o sea, 1, 0, más T veces B menos A. ¿Cuánto es B menos A? Componente a componente se resta. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Eso es B menos A. Si sumo ya, este T distribuye, es un escalar, T por 0, 0 más T. Esto me da el vector 0T. Sumado con el vector 1, 0 da el vector 1T. ¿Sí? Que es lo mismo que tener un I más TJ. Listo. ¿Cuándo T varía entre 0 y 1? Ya parametricé los dos tramos, los dos segmentos, este y este. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para realizar la integral de línea?
usar las propiedades de linealidad, pues. O sea, según lo anterior, concluimos que C, o sea, toda la trayectoria sobre la que va a integrar es igual a la trayectoria C1 unido con la trayectoria C2, ¿sí? Por lo tanto, la integral de línea sobre la trayectoria C del campo f de R es igual a la integral sobre la trayectoria C1 solamente más la integral sobre la trayectoria C2 solamente, ¿sí? F por D. Listo. Entonces, calculemos esas dos integrales por aparte y luego las sumamos. Es un proceso, pero mire que tiene un paso a paso todo muy sencillo. Entonces, calculemos esta integral. C1 de F por dr, ¿sí? Entonces, según la teoría, miren la parametrización acá de C1, ¿sí? Esta integral se tiene que hacer de 0 a 1 y tengo que evaluar la parametrización, perdón, el campo en la parametrización, ¿sí? Ojo, ¿el campo qué es? El campo es 2x, sí, recordemos, más yj. Entonces, en esta parametrización, x vale t y y vale 0. Por lo tanto, el campo hablado en la parametrización me da el vector 2t, 0, ¿sí? Por r', ¿sí? ¿Cuánto es r'? Pues si derivo con respecto a t, este vectorcito, componente a componente, la derivada de t es 1 y la derivada de 0 es 0, ¿sí? Por dt. Listo. Y eso es igual a, multiplicando coordenada a coordenada y sumando para hacer este producto entre vectores, eso es igual a la integral de 0 a 1 de 2t nada más. 2t por 1 es 2t, 0 por 0, 0. Queda simplemente 2t por dt. Y esa integral da t a la 2. Evaluado entre 0 y 1. Igual a 1. ¿Sí? 1. Entonces, esta primera parte aquí es 1. Y la primera integral, 1. Más. Y tengo que hacer de nuevo las cuentas con la parametrización 2. ¿Listo? ¿Cómo sería en ese caso? Entonces, borremos aquí. Casi terminamos, no se preocupen. ¿Sí está quedando claro? ¿Hay preguntas o no? Listo. Entonces, miren. En la parametrización 2, la integral en campos sobre la curva, el segmento C2 de F por dr es, miren la parametrización acá. T varía de 0 a 1. Entonces, esta integral también se hace de 0 a 1. Tengo que evaluar el campo en la parametrización, que esto es lo que dice la fórmula, ¿sí? Que deducimos. En este caso, mi parametrización, miren, x vale 1, y vale t. Entonces, si coloco x siendo 1 aquí, me da 2. Y si y vale t, pues me da t. Por la derivada de esa parametrización con respecto a t. Ahí dice, la fórmula dice r' por r'. La derivada de 1 es 0, ¿sí? Y la derivada de t es 1. Por dt. Les recuerdo, permítanme, yo recuerdo. La integral de f por dr, la fórmula que estudié hace un momento, es igual a la integral de AB de f evaluado en la parametrización
punto R' de t por dt. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Aplicando esta fórmula. En este caso, A es 0, B es 1. Esta es la evaluación del campo en la parametrización y esto es R'. Bien. Y ahorita sí ya. ¿Cuánto da eso? Veamos. 2t por 0 me da 0. Perdón. 2 por 0 me da 0 más 1 por t. Entonces queda la integral de 0 a 1 de t por dt. Aquí es un dt. Y esta integral va a dar igual a t a la 2 sobre 2. Evaluado entre 0 y 1. Y esto es igual a 1 medio. ¿Listo? Entonces la integral sobre el segmento, la integral de línea sobre el segmento C2 da 1 medio. ¿Listo? Así que la integral de línea sobre los dos segmentos, sobre toda la curva, es 1 medio más 1, que es 3 medios. ¿Sí? Fíjense, que les había dicho que dio lo mismo que cuando la integramos por medio de la recta que une el punto 0, 0 con el 1, 1. ¿Sí? Recuerden que también nos había dado 3 medios. ¿Sí? Eso se debe a que el campo es conservativo y, como les decía, que esa es una característica importante. Si el campo es conservativo, la integral de línea solo depende del punto inicial y final y no de la trayectoria. ¿Sí? Y aquí quedó constatado eso. Aunque no, es un teorema que en la próxima clase vamos a estudiar con más detalle, pero lo que ocurrió fue que se tenía este puntico y se fue así. ¿Sí? Siguió ese camino. Y en otro caso siguió este camino. Pero los puntos iniciales y finales coinciden. Por eso la integral de línea no resultó, no se afectó por eso. ¿Sí? Entonces dio lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, si el campo no fuese conservativo, la integral de línea sí depende de la trayectoria. Entonces, ahí sí tendríamos que, la integral de línea cambia. ¿Sí? Si usted lo hace por este camino, cambia. Si lo hace por este otro camino, cambia. Así los puntos finales e iniciales coincidan. Bien, preguntas aquí sobre integral de línea. Tomo la próxima clase, voy a hacer más ejemplos. ¿Listo? Pero esa es la idea principal, la que se llevan hoy, sobre este nuevo tipo de integral, ¿no? Y la interpretación en especial que tiene. Bien. Si ustedes revisan los ejercicios, ya pueden hacerlo si quieren. Solo que ustedes van a resolver los ejercicios, fíjense. Bueno, el 1, el 2 lo pueden hacer, parametrizar esas curvas. Pero, en especial, el ejercicio de 15, 16, todos esos no los vamos a hacer porque esos son integrales de línea, pero de funciones. ¿Sí? Y dijimos que eso no era nuestro interés ya. O sea que para nosotros los ejercicios interesantes son del 27 al 32, ¿sí? Del 33 al 34, el 38, todos estos de acá. ¿Sí? Porque son integrales de campos vectoriales. Y los primeros ejercicios son integrales de funciones. Entonces, eso no. Entonces, ustedes podrían, miren que este 27 es muy parecido a lo que hicimos en clase. Podrían intentar resolver algunos de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ya les envío una foto de los ejercicios que podrían intentar resolver ya. Bien. Y la próxima. Profe, desactiva el audio.